Buenas tardes, alumnos. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos de la neumática. El contenido de esta presentación se divide en tres tópicos principales: los conceptos básicos de la neumática, sistema de unidades relacionados a la neumática y la generación del aire comprimido. Conceptos básicos de la neumática. La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Los procesos de la neumática se basan en incrementar la presión del aire y gracias a la energía acumulada sobre los elementos neumáticos se genera un trabajo útil. En esta imagen podemos observar un esquema básico de cualquier circuito neumático, donde nace primero con la compresión del aire a través de un compresor. Luego, mediante válvulas, se genera lo que es la compresión, el tratamiento, etcétera, del aire. Y finalmente en un cilindro o en un actuador se genera lo que es el trabajo del aire para lo que se necesite a la salida de este circuito. Como dice esta definición, lo más importante o el concepto básico de la neumática es el aire. ¿Cuáles son las ventajas de la neumática? Que el aire se obtiene de manera fácil y es abundante en el planeta Tierra, debido a las características, obviamente. No es un elemento explosivo, no existe riesgo de chispa, como otros tipos de elementos o de energías, por ejemplo la electricidad, la mecánica, etc. Los elementos neumáticos trabajan a altas velocidades y se regulan fácilmente. El trabajo con aire no daña los componentes de los circuitos, no se asulfatan, no se desoldan, etc. No son sucios, es una energía limpia y los cambios de temperatura no afectan los procesos de trabajo neumático. ¿Cuáles son las desventajas de la neumática? Si es un circuito muy largo, se producen pérdidas del producto final considerable. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un circuito muy largo, la energía o el trabajo que nosotros tenemos al comienzo no va a ser la misma al final o a la mitad del trayecto. Es muy ruidosa al descargar el aire utilizado hacia la atmósfera. Los elementos neumáticos tienden a generar harto ruido por el trabajo del aire que se hace al interior. Y tercero, las presiones de trabajo habitualmente no permiten obtener grandes fuerzas y cargas. Esta es la fórmula básica de la presión, que involucra presión, fuerza y área. ¿Cómo se lee esta fórmula? Que la presión es la fuerza ejercida sobre una cierta área determinada. Las unidades de medida de la presión, la más conocida es Pascal o la más fundamental. Vamos a ver otra según el desarrollo del trabajo. La fuerza, que se mide en kilogramos, y el área, que se mide en centímetros, metros, etc. Pero tiene que ser al cuadrado para que sea considerado como área. Acá está lo que decía anteriormente, la unidad de medida de la presión. Estas conversiones están resumidas debido a que esto es un curso de alumnos de enseñanza media. Saber un poco de notación científica también, que 100.000 pascal equivale a 10 elevado a 5 pascal. A la vez 100.000 pascal es un bar es un ATM, un bar son 14.7 PSI y un bar son 760 mmHg. ¿Qué significa PSI? Pounds Square Inch, que es la normativa internacional. ATM, que es la presión de la atmósfera. Bar, el peso del aire. Y mmHg, que son los milímetros de mercurio. Ya, las leyes de los gases. Las leyes de los gases es muy importante dentro de saber cómo se comporta y cómo interviene la energía neumática, en este caso el aire. Ya la primera ley es la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante el volumen de un gas encerrado en un recipiente es inversamente proporcional a la presión absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión ejercida número 1 por el volumen número 1 va a ser igual a la presión 2 sobre un volumen número 2. En esta fórmula o en esta ley, la temperatura es la constante. Tienen que tener claro, muchachos, que en unidades de presión la temperatura se utiliza solamente en grados Kelvin, no en grados Celsius. Por lo tanto, si en los ejercicios aparecen unidades de temperatura con grados Celsius, deben transformarla a grados Kelvin. ¿Cómo la transformamos? Hay dos formas. Para pasar de grados Kelvin a grados Celsius, significa que grados Celsius son los grados Kelvin menos una constante de 273. Y al revés, si queremos calcular grados Kelvin, tenemos que tener los grados Celsius y le sumamos 273. La ley de Charles. Charles dice que a presión constante el volumen de un gas varía proporcionalmente a la temperatura absoluta.
¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un volumen sobre una temperatura, va a ser igual a otro volumen sobre otra temperatura. O si en este cambio cambian las condiciones. A eso se refiere más que todo. ¿Qué es lo que tiene que estar constante para que esto funcione? La presión tiene que ser constante. Bueno, acá dice un poco que las presiones que se utilizan en este caso van a ser en ATM o en bar, atmósfera. Si la presión viene descrita en PSI, normativa internacional, o en mmHg, que son los milímetros de mercurio, se debe realizar la conversión que corresponde en estos ejercicios, para que lo tengan claro, muchachos. La tercera ley es la ley de Gay-Lussac, que dice que a volumen constante, cuando el volumen permanece constante, la presión absoluta de una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se resume esta ley? A presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a otra presión sobre otra temperatura. Y tener claro, como les dije al comienzo, que la unidad de medida del volumen de un gas o del aire se mide, en este caso va a ser en litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ml, cc, etc. Y luego de la unión de las tres leyes mencionadas anteriormente, la hace la ecuación de los gases perfectos. Se obtiene al unir las tres ecuaciones anteriores mencionadas, dando como resultado que si yo tengo una presión por un volumen dividido una temperatura va a ser igual a la presión por otro volumen dividido otra temperatura. Generalmente esta ecuación se usa para despejar cualquiera de las tres unidades de medida si yo tengo incógnita en este caso, alguna de ellas, o para despejar una dentro de otra, etc. Y como en las tres leyes anteriores mantiene los mismos parámetros de conversión utilizados anteriormente. Y finalmente hablar un poco sobre qué es lo que es la generación de aire comprimido, que para poder producir un aire o para poder cambiar las características de este aire se utilizan lo que se denominan los compresores. Acá tenemos un dibujo de un compresor típico, existen muchos tipos y mucha variabilidad, pero este es un compresor típico que se ve en casi todas las industrias. La parte automotriz también se usa harto este tipo de compresor. ¿Qué es lo que hace un compresor? Eleva la presión del aire a valores deseados de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Aspirando aire del ambiente y realizan una compresión, disminuyendo el volumen de este nivel de aire. Disminuyendo el volumen hace que el aire se comprima y se eleve la presión. Bueno, espero les haya gustado esta presentación sobre los conceptos básicos de la neumática y sobre las principales leyes que se utilizan para realizar los ejercicios. Muchas gracias por su tiempo.